Los Amish tienen un conocimiento ancestral que podría cambiar para siempre la forma en que ves tu alacena. Con prácticas sencillas pero efectivas, han perfeccionado el arte de conservar alimentos durante generaciones, desde elementos tan básicos como la sal hasta ingredientes que sorprendentemente mejoran con los años. Esta lista de 20 alimentos podría sobrevivir a tu teléfono, tu auto y tal vez incluso a tu hipoteca. Vamos al grano. Empecemos con una leyenda. La miel. Es, sin exagerar, el alimento inmortal. Cuando los arqueólogos exploraron tumbas egipcias de miles de años, encontraron vasijas llenas de miel, aún comestible. De repente, esas etiquetas de consumir antes de parecen una broma. ¿Por qué dura tanto? Es simple. Las bacterias no tienen oportunidad. La miel es tan densa en azúcar y tan pobre en agua que las bacterias literalmente no pueden sobrevivir en ella. Es como querer plantar flores en el desierto. Además, tiene propiedades antibacterianas naturales que la hacen aún más resistente al paso del tiempo. Los Amish conocen este secreto desde hace siglos. Para ellos, la miel no es solo para endulzar el té, es un ingrediente multifuncional. La usan en el pan, como remedio casero para la garganta, e incluso como base para cremas artesanales. Mientras muchos acumulan productos específicos para cada cosa, ellos confían en un solo frasco dorado. Eso sí, hasta la miel tiene su talón de Aquiles: el calor. Si la dejas en un lugar demasiado cálido, se descompone y pierde sus propiedades. Guárdala en un sitio fresco y oscuro, y la tendrás perfecta por mucho más tiempo que esos cupones que nunca usaste. ¿Y si se cristaliza? No la tires. Solo colócala al baño María en agua tibia y volverá a su textura original. Es como un día de spa para tu miel. Vuelve renovada. Y si eso te parece impresionante, espera a ver lo que los Amish hacen con la fruta y el sol. Olvida esas pasas recubiertas de azúcar que compras en el supermercado. Ellos convierten frutas frescas en auténticos dulces naturales, sin necesidad de conservantes ni maquinaria moderna. ¿La clave? La deshidratación al sol. Imagínate una cosecha abundante de manzanas, duraznos o bayas que en pocos días se arruinarían. En lugar de verlas pudrirse en el refrigerador, los Amish cortan la fruta, la colocan sobre rejillas de madera o telas limpias y la dejan bajo el sol. Nada de complicaciones. Poco a poco, el agua se evapora y los sabores se concentran, creando pequeños tesoros llenos de dulzura y nutrientes. Lo mejor es que esta fruta seca conserva la mayoría de sus propiedades nutricionales. Es como tener un multivitamínico natural que además sabe increíble. Las manzanas se transforman en deliciosos aros suaves, los albaricoques en caramelos naturales, y las bayas en snacks que superan a cualquier bolsa de golosinas industriales. También secan peras, ciruelas y todo lo que tengan a mano. Pero hay un detalle clave en este proceso. La fruta debe estar completamente deshidratada. No basta con que se vea un poco arrugada. Debe estar tan seca como el cuero viejo de una cartera olvidada. Cualquier resto de humedad es una invitación directa al moho, y eso arruina por completo el esfuerzo. Una vez seca de forma adecuada, se almacena en recipientes herméticos, en lugares frescos y oscuros, lejos de la luz directa del sol. Así, puede conservarse durante meses, incluso atravesando los inviernos más duros, sin perder su sabor ni sus propiedades. Esta técnica, transmitida de generación en generación, no requiere refrigeración, ni aditivos, ni tecnología moderna. Solo fruta, sol y paciencia. Para los Amish, eso ha sido suficiente para crear reservas duraderas, nutritivas y llenas de sabor, mucho antes de que existieran los snacks procesados o los deshidratadores eléctricos. Así, mientras el mundo cambia, su forma de preservar la comida sigue igual de efectiva que siempre. En el mundo de la conservación de alimentos, si la miel y la fruta seca son los guardianes naturales, la sal ocupa un lugar especial como el veterano de confianza. Mucho antes de que existiera la refrigeración, ya era una aliada fundamental en cualquier cocina. No ha cambiado su función esencial con el paso del tiempo, y en las comunidades Amish sigue cumpliendo un papel crucial. Mientras muchos la usan simplemente como condimento,
En su día a día, la sal es una herramienta de preservación indispensable. Para ellos, no se trata de añadir sabor, sino de proteger los alimentos. Cubrir carne o vegetales con sal es una forma efectiva de impedir que las bacterias prosperen. La sal deshidrata el entorno a tal punto que los microorganismos no pueden sobrevivir. Es, en esencia, una barrera silenciosa pero poderosa. Los Amish han perfeccionado el uso de la sal a lo largo de generaciones. Calculan cuidadosamente las cantidades necesarias, sabiendo que un exceso puede arruinar el sabor y una falta puede comprometer la conservación. Ya sea para curar carne de cerdo o preservar judías verdes, aplican medidas exactas, transmitidas de padres a hijos, con resultados que resisten el paso de los meses. Además, la sal tiene una ventaja clave: no se deteriora con el tiempo. Almacenada correctamente, puede durar indefinidamente. En estas comunidades se guarda en recipientes de cerámica o madera, lejos de la humedad, como si fuera parte del mobiliario esencial del hogar. Optan por un tipo de sal sin aditivos, conocida como sal, para encurtir o sal de conserva. Es cloruro de sodio en estado puro, sin agentes antiapelmazantes ni elementos que interfieran en el proceso. A diferencia de la sal de mesa común, esta no enturbia la salmuera ni altera el color natural de los alimentos, algo fundamental cuando se quiere conservar vegetales sin que parezcan haber pasado por un experimento fallido. Y si la sal tiene ese rol protector, las legumbres secas, especialmente las judías, ocupan otro lugar clave en el arsenal de larga duración. Silenciosas, resistentes y nutritivas, han sido valoradas durante generaciones en los hogares Amish. No necesitan mucho para sobrevivir, pero ofrecen muchísimo a cambio. Son ricas en proteínas, versátiles y prácticamente eternas si se almacenan correctamente. Existen registros de judías secas encontradas en antiguas despensas Amish que aún eran aptas para el consumo después de varias décadas. Almacenadas en recipientes herméticos y mantenidas en condiciones frescas y secas, han demostrado ser más confiables que muchos métodos modernos. No necesitan refrigeración ni cuidados especiales. Solo oscuridad, aire controlado y tiempo. Su transformación es notable. En su forma seca, parecen tan duras como piedras, pero basta con un remojo para que cambien completamente de textura y se conviertan en un ingrediente blando, sabroso y capaz de absorber cualquier sazón. Se utilizan en sopas espesas, guisos contundentes, ensaladas calientes o incluso combinadas con carne curada para preparar platos de alto contenido energético, ideales para jornadas largas de trabajo físico. Dentro de una despensa Amish, las judías no están solas. A menudo, junto a ellas, se encuentra el arroz, otro alimento básico que ha sustentado comunidades enteras a lo largo de la historia. Para ellos, es uno de los pilares de su sistema de almacenamiento, por su durabilidad y capacidad para complementar cualquier comida. El arroz blanco, en particular, destaca por su longevidad. Guardado en las condiciones adecuadas, puede conservarse por más de 2 décadas sin perder sus propiedades. Lo almacenan en contenedores simples pero eficaces, sellados herméticamente y alejados de la humedad. No hay necesidad de tecnología sofisticada ni empaques costosos. Solo un lugar seco y fresco es suficiente para preservar este grano resistente, que permanece inmutable ante el paso del tiempo. Su durabilidad se debe a su composición sencilla. Sin aceites ni componentes que se oxiden fácilmente, el arroz blanco permanece estable durante años. Aunque el arroz integral tiene más nutrientes, esa misma riqueza lo hace menos resistente a la degradación. En ocasiones, lo más simple resulta ser lo más funcional. El arroz, en las despensas Amish, cumple un papel versátil. Actúa como complemento ideal para casi cualquier preparación. Cuando hay legumbres en el menú, el arroz aporta equilibrio. Si queda algo de carne cocida, se convierte en base para una nueva comida. Con verduras del huerto, se transforma en plato completo. Siempre está ahí, sin complicaciones, adaptándose sin restar protagonismo al resto de los ingredientes. Y si el arroz representa esa neutralidad confiable, el azúcar ocupa un lugar muy diferente. Es el toque dulce que no solo realza sabores, sino que también protege alimentos de la descomposición.
Entre los Amish se ha utilizado durante generaciones tanto en recetas como en la conservación de frutas de estación. Fresas demasiado maduras, duraznos blandos, manzanas en su punto. El azúcar entra en acción para prolongar su vida útil. No es casualidad. El azúcar, cuando se almacena adecuadamente, tiene una durabilidad que rivaliza con los elementos más resistentes de la despensa. No requiere refrigeración, no pierde potencia con el tiempo y puede permanecer intacto durante décadas si se mantiene alejado de la humedad. Guardado en frascos de vidrio, cerámica o recipientes sellados, conserva su textura y sabor como si el tiempo no pasara. Durante siglos llegó a ser tan valioso que sirvió incluso como forma de intercambio. En las comunidades Amish, su utilidad va mucho más allá de endulzar bebidas. Es una herramienta clave para preparar mermeladas, jaleas y frutas conservadas, transformando excedentes de las cosechas en provisiones listas para el invierno. Y si bien el azúcar es casi inmortal por sí mismo, tiene una única debilidad: la humedad. En contacto con el agua del ambiente, se endurece y forma bloques compactos difíciles de manejar. Por eso, se protege como un recurso importante, con métodos simples pero eficaces, similares a los del arroz. Contenedores bien cerrados, ambiente seco y temperaturas estables. Pero la despensa Amish no se detiene ahí. Entre sus reservas más antiguas y nutritivas se encuentran los granos de trigo entero, también conocidos como wheat berries. Estos pequeños granos no solo han alimentado generaciones, sino que incluso se han hallado en sitios arqueológicos antiguos aún aptos para germinar. En su estado natural, son como cápsulas de energía cuidadosamente selladas por la naturaleza. Dentro de estas comunidades, los granos de trigo son esenciales. Se almacenan a largo plazo y se muelen únicamente cuando se necesita harina fresca, lo que permite conservar todos sus nutrientes intactos. Ricos en fibra, proteínas y minerales, representan el alimento completo por excelencia, mucho antes de que el marketing moderno los colocara en etiquetas de productos integrales. Eso sí, requieren cuidados más específicos. A diferencia del arroz o las judías, que toleran más variaciones, los granos de trigo son más sensibles a su entorno. Se comportan como ingredientes exigentes que necesitan condiciones bien controladas. Estos granos, exigentes pero valiosos, requieren condiciones específicas para conservar su potencia con el paso del tiempo. Necesitan un ambiente fresco, seco y oscuro, como si estuvieran hibernando. Su almacenamiento no admite errores. Recipientes completamente sellados, sin importar si son de vidrio, plástico alimentario o metal, siempre que mantengan la humedad fuera. Incluso una pequeña filtración puede echarlo todo a perder, abriendo la puerta a la aparición de moho y deterioro. En las comunidades Amish, almacenar trigo no es solo una práctica, es casi una ciencia. Utilizan cubos grandes, aptos para alimentos, a menudo con sobres absorbe oxígeno para garantizar que el aire no arruine el contenido. Es un sistema meticuloso, diseñado para proteger cada grano como si fuera oro en polvo. Y con razón, cuando se hace correctamente, estos granos pueden mantenerse en perfecto estado durante décadas. Es completamente posible que futuras generaciones preparen pan con el mismo lote almacenado décadas antes. La conservación a largo plazo comienza con cantidades pequeñas, guardadas con cuidado en recipientes adecuados, lejos de fuentes de calor o humedad. Los materiales deben ser seguros para alimentos, no reutilizados de otros productos, y cuanto más herméticos, mejor. Con estos cuidados, el trigo entero se convierte en una de las reservas más confiables de una despensa que apuesta por la autosuficiencia. Y si hay pan, naturalmente aparece la necesidad de acompañarlo con algo que contraste. Es aquí donde entra en escena otro pilar de la conservación tradicional: el vinagre de sidra de manzana. Conocido por su acidez distintiva y sus múltiples aplicaciones, ocupa un lugar privilegiado en la cocina y la despensa Amish. Más que un condimento, es una herramienta versátil con una historia larga y bien documentada. A diferencia de otros vinagres que suelen tener usos más limitados, este ha sido utilizado para fermentar, limpiar, curar y preservar. Y tiene una ventaja particular:
ya está fermentado desde el inicio. Esto significa que no envejece mal. Al contrario, gana carácter con el tiempo. Su estructura ácida lo hace prácticamente invulnerable al deterioro, siempre que se mantenga bien cerrado y almacenado en condiciones estables. Para los Amish, este vinagre va mucho más allá del simple sabor. Es un ingrediente fundamental en la conservación de vegetales, una solución de limpieza eficaz y, en algunos casos, un remedio tradicional para malestares comunes. Su capacidad para extender la vida útil de los alimentos sin ayuda de refrigeración moderna lo convierte en un aliado imprescindible en entornos donde la autosuficiencia es norma. Lo almacenan por lo general en botellas de cerámica o vidrio grueso, en lugares oscuros, donde la temperatura no fluctúe demasiado. No requiere refrigeración ni envases costosos, solo cuidado en el manejo y respeto por su potencia. Y algo importante, no cualquier vinagre de sidra sirve. En estas comunidades lo elaboran de forma artesanal, conservando la llamada madre, esa sustancia densa que flota en su interior y que, lejos de ser un defecto, es la clave del proceso natural. La madre es lo que mantiene vivo al vinagre, repleto de bacterias beneficiosas listas para fermentar, conservar o desinfectar según sea necesario. Y si el vinagre ya parecía un recurso insustituible, lo que hacen los Amish con los tomates eleva aún más la idea de conservación eficiente. En lugar de dejar que el exceso de la cosecha se desperdicie o pagar precios altos por conservas industriales, transforman los tomates frescos del verano en reservas listas para durar todo el año. Literalmente, capturan el sol de agosto en frascos. En sus cocinas, los tomates se convierten en un ingrediente comodín. No hay receta que no mejore con su incorporación, desde caldos que necesitan profundidad hasta guisos que buscan equilibrio, pasando por salsas improvisadas que salvan cualquier cena. En su forma enlatada, los tomates adquieren un estatus esencial, un elemento presente en casi cualquier comida casera. Cuando llega la temporada de cosecha, las plantas de tomate dan fruto en abundancia. Lejos de dejar que ese excedente se pierda, los Amish ponen en marcha un sistema casi ritual: recolección cuidadosa, selección por madurez y preparación inmediata. Los tomates que no se consumen frescos encuentran su lugar en tarros de vidrio, listos para enfrentar el paso del tiempo. El proceso combina tradición y precisión. Los tomates, ricos en nutrientes como las vitaminas A y C, también contienen licopeno, un antioxidante que aumenta su biodisponibilidad cuando se cocinan o se conservan. En otras palabras, los tomates enlatados no solo se mantienen en buen estado, se vuelven aún más beneficiosos para la salud con el tiempo. El método es simple pero eficaz. Se lavan, se trocean o se colocan enteros según el uso futuro que se les imagine, y se envasan junto con una cantidad medida de jugo de limón para asegurar un nivel adecuado de acidez. Esto protege el contenido y mantiene los sabores intactos. Cada paso ha sido perfeccionado con el tiempo, transmitido de generación en generación como parte de la cultura alimentaria local. Luego viene el almacenamiento. Estos frascos se guardan en zonas frescas, alejadas de la luz directa y de cambios de temperatura. La bodega es el lugar ideal, un espacio que mantiene la frescura sin necesidad de refrigeración. Conservados así, los tomates pueden durar entre 3 y 5 años, aunque raramente llegan a tanto. Su sabor concentrado y su versatilidad los hacen desaparecer mucho antes. Y mientras esos frascos rojos aguardan su momento de brillar en pleno invierno, hay otro ingrediente que también ocupa un lugar especial en las alacenas Amish: la harina de maíz. Este polvo dorado, que a menudo pasa desapercibido en muchas cocinas modernas, aquí se considera un recurso fundamental, con usos que van mucho más allá del pan de maíz ocasional. En estas comunidades, el maíz molido tiene historia. Es un legado que se remonta a tiempos ancestrales, cuando los pueblos originarios ya habían descubierto cómo transformar el grano en una base alimenticia duradera. Lejos de las modas gastronómicas actuales, los Amish mantienen esta tradición viva, aprovechando al máximo cada grano cosechado.
Cuando se conserva en condiciones adecuadas, la harina de maíz puede mantenerse en buen estado durante años, incluso décadas. No es raro que en algunas casas Amish este polvo dorado haya sido molido mucho antes de que naciera el hijo menor del hogar, y siga tan útil como el primer día. Mientras otros ingredientes modernos pierden calidad en cuestión de meses, este se mantiene firme, indiferente al paso del tiempo. En esas cocinas tradicionales, la harina de maíz recibe un trato casi ceremonial. Se almacena en frascos bien sellados, cubos de grado alimenticio, bolsas herméticas o recipientes de vidrio, todo con un solo objetivo: mantenerla alejada de la humedad y del calor. Un entorno seco y fresco convierte a este ingrediente en una fuente de alimento confiable durante las estaciones más difíciles, sin necesidad de recurrir a técnicas complejas. Pero lo más interesante es su versatilidad. La harina de maíz es un comodín culinario. Desde platos calientes para comenzar el día, como gachas espesas y nutritivas, hasta rebozados que dan textura crujiente al pollo, pasando por panes de maíz y bases para pizza que sorprenden por su firmeza y sabor. No es un ingrediente de ocasión, es parte del ritmo diario en muchas cocinas Amish. Su historia se remonta a tiempos antiguos. Los pueblos indígenas de América ya dominaban el arte de transformar el maíz en harina mucho antes del contacto europeo. Los Amish, con su enfoque en prácticas sencillas y sostenibles, adoptaron esta tradición como propia, dándole un lugar estable en sus alacenas. Hay un aspecto técnico que también forma parte de esta elección: el tipo de molienda. En ocasiones, prefieren harina molida en piedra, que conserva aceites naturales y sabor intenso, pero que requiere consumirse pronto. Para almacenar por largos periodos, en cambio, optan por versiones desengerminadas, que prescinden del germen del grano, la parte más delicada, y garantizan una mayor durabilidad. Tal vez menos nutritiva, pero más resistente. Una decisión basada en lógica y planificación a largo plazo. Y mientras la harina de maíz se encarga de alimentar de forma constante, hay otra necesidad fundamental que también debe resolverse: la proteína. Los Amish, con sus técnicas tradicionales, han desarrollado un método para conservar carne sin necesidad de electricidad, que desafía los estándares modernos. En lugar de depender del congelador, han perfeccionado el arte del enlatado a presión. Sus despensas contienen frascos de carne cocida que pueden permanecer seguros y listos para consumir durante años. No se trata de productos industrializados, sino de cortes frescos, seleccionados cuidadosamente, preparados en casa y almacenados con precisión. El proceso comienza con carne del día, recién obtenida. Ya sea pollo, cerdo o res, cada porción es limpiada, cortada en trozos apropiados y envasada cruda en frascos perfectamente esterilizados. Luego, se lleva a una olla de presión durante el tiempo necesario para alcanzar temperaturas que eliminen cualquier riesgo biológico. El resultado: un alimento seguro, sabroso y completamente autosuficiente. Cada frasco representa una ración lista para usarse, sellada de manera que retenga sabor, textura y nutrientes sin necesidad de refrigeración. Lo más curioso del enlatado de carne Amish no es solo su duración, sino cómo transforma la textura de los alimentos. Una vez sellada y procesada a presión, incluso la carne más firme se vuelve suave y jugosa, como si hubiera pasado horas cocinándose lentamente. El resultado es tan tierno que se deshace al primer contacto con el tenedor, lista para convertirse en el corazón de una sopa caliente o en el relleno de un pastel de carne cargado de sabor. Cada frasco guarda una comida potencial, conservada sin necesidad de energía eléctrica. Sin embargo, mantener esa calidad requiere cuidado. Estos recipientes no se colocan en cualquier sitio. La carne en conserva necesita un entorno constante, oscuro y fresco, donde la temperatura no fluctúe y la luz no deteriore su contenido. Por eso, los Amish confían en bodegas o despensas bien ventiladas, lejos de la humedad y el sol directo. Y hay una rutina rigurosa detrás de ese almacenamiento. Los sellos de cada frasco son revisados regularmente. Un cierre defectuoso no solo arruina el alimento, puede representar un riesgo.
Por eso, en estas comunidades, la revisión de conservas forma parte del calendario doméstico, como si se tratara de revisar herramientas o cosechas. Y hablando de conservar lo esencial, hay un elemento que muchos subestiman hasta que falta: los lácteos. En un hogar Amish, donde no hay refrigeradores, eso no significa renunciar al acceso constante a la leche. La solución: leche en polvo. Este ingrediente discreto cumple el rol de reserva estable, lista para activarse en cualquier momento. Más allá de su apariencia modesta, la leche en polvo es un recurso de larga duración. Almacenada correctamente, puede conservarse hasta por 2 décadas sin perder su valor nutritivo. Mientras los productos frescos tienen fecha de vencimiento casi inmediata, este polvo blanco permanece intacto, esperando el momento justo para entrar en acción. Pero en estas comunidades no se limita a emergencias o sustituciones improvisadas. Se integra de manera constante en la cocina diaria. Desde enriquecer masas para pan hasta aportar cremosidad a sopas o mezclas para postres, la leche en polvo es una herramienta más en el repertorio culinario Amish. Eso sí, no se guarda de cualquier manera. Como todo en su despensa, el almacenamiento es meticuloso. Se transfiere a recipientes sellados al vacío o frascos con cierres herméticos, protegida de la humedad y el calor. Algunos incluso utilizan bolsas de almacenamiento especializadas con sobres absorbe oxígeno. Todo para asegurarse de que ese polvo lácteo conserve su calidad por años sin interrupción. El principio es claro: evitar que la humedad, el oxígeno o la luz arruinen la integridad del producto. Cualquier descuido puede acortar drásticamente la vida útil de este ingrediente valioso. Por eso, la temperatura de almacenamiento también juega un papel importante. En los hogares Amish, la leche en polvo se mantiene en espacios frescos, generalmente sótanos o alacenas internas, lejos de fuentes de calor. Un ambiente que supere los 21 grados Celsius puede afectar su estabilidad, como si el polvo envejeciera más rápido con cada grado de más. Bien resguardada, esta reserva láctea puede mantenerse útil durante años, sin perder su capacidad de convertirse en leche lista para el consumo. Es una solución de bajo mantenimiento, pero de alto rendimiento. Y cuando se trata de prepararla, también hay técnica. En lugar de mezclarla con prisa, muchos dejan que repose toda la noche en agua fría, permitiendo que las proteínas se hidraten por completo. El resultado es una bebida más suave, con mejor sabor y textura. Algunas familias incluso combinan leche en polvo con leche fresca para extender su rendimiento sin sacrificar calidad. Esta práctica permite aprovechar lo mejor de ambos mundos: la frescura de un producto recién ordeñado y la estabilidad de una reserva de larga duración. Pero el aprovechamiento de recursos en estas comunidades no se detiene ahí. Hay otra forma de conservar proteína que no requiere frío, ni aditivos industriales, ni envoltorios brillantes: el jerky. Esa carne seca y curada que muchos conocen como snack moderno tiene raíces profundas en métodos tradicionales y entre los Amish se ha mantenido como una práctica viva. Lejos de las versiones comerciales, el jerky que elaboran es robusto, sabroso y preparado con ingredientes simples. Aquí no se limita a la carne de res. También se utiliza venado, pavo e incluso pescado, dependiendo de la temporada o las disponibilidades. Es una forma de conservación que se adapta a lo que ofrece la naturaleza y a lo que la despensa necesita. Cada familia tiene su receta, una mezcla de especias y sabores que se ha perfeccionado a lo largo de los años. Algunas optan por lo básico: sal, pimienta y tiempo. Otras incorporan ingredientes más complejos como ajo, miel o jarabe de arce, creando perfiles de sabor únicos, siempre sin recurrir a conservantes artificiales ni a cantidades excesivas de sodio. El proceso requiere atención y equilibrio. Primero, se seleccionan cortes magros, ya que la grasa es enemiga de la conservación prolongada. Luego, se cortan en tiras delgadas, lo bastante finas para secarse con eficacia, pero lo bastante gruesas para conservar una textura agradable al masticar. Tras una marinada con la mezcla de condimentos, la carne se seca lentamente, en ocasiones al aire, otras veces en deshidratadores de baja tecnología. Y como todo lo que almacenan,
El jerky también se guarda con cuidado. El nivel de humedad final debe ser exacto. Demasiado alto y el riesgo de deterioro se multiplica. Demasiado bajo y se convierte en algo difícil de comer. Una vez listo, se envasa en recipientes herméticos, bolsas al vacío o incluso envuelto en papel craft. Una técnica que algunas familias consideran útil para evitar acumulación de humedad residual. Lo que convierte al jerky en algo verdaderamente ingenioso es su naturaleza práctica. Concentrado en proteínas, fácil de transportar y listo para consumirse sin preparación alguna, funciona como una fuente de energía portátil ideal. Se convierte en parte del almuerzo para una jornada larga en el campo, en un refrigerio rápido entre tareas o en un salvavidas cuando el hambre aparece sin previo aviso. Es como llevar un pequeño filete en formato de bolsillo, sin necesidad de utensilios ni miradas curiosas de quienes te rodean. Y hablando de alimentos duraderos que no fallan en la primera comida del día, hay uno que ha sido el rey silencioso de los desayunos Amish desde mucho antes de que los cereales comerciales vinieran adornados con caricaturas y colores brillantes. Se trata de la avena, un clásico que ha demostrado con el paso del tiempo que la simplicidad puede superar cualquier moda. Lejos del marketing y las etiquetas llamativas, la avena en estas comunidades cumple un rol esencial. Guardada correctamente, puede mantenerse en buen estado durante décadas. Literalmente, se habla de 20 a 30 años de vida útil si se protege del ambiente adecuado. Mientras otros productos se vuelven rancios en cuestión de meses, este grano continúa esperando su turno en silencio, listo para alimentar con eficiencia a generaciones enteras. El método de conservación es riguroso. La avena se transfiere a recipientes sellados con precisión, frascos de vidrio, cubos aptos para alimentos o bolsas especiales con sellado reforzado, acompañadas de absorbentes de oxígeno para mayor seguridad. El objetivo es impedir que la humedad se infiltre, ya que incluso una pequeña cantidad podría arruinar todo el lote. Es una operación precisa, pensada para preservar a largo plazo un alimento que, en su esencia, lo da todo sin exigir nada. Y no se trata solo de almacenarla bien. La avena, en manos Amish, demuestra una versatilidad que va mucho más allá del típico tazón matutino. Cocida lentamente, con una pizca de sal y una cucharada de miel bien conservada, adquiere un sabor profundo, reconfortante. Pero su uso no termina ahí. Se incorpora en panes, galletas, empanizados y hasta en la alimentación del ganado. Porque si algo tiene valor nutricional real, se aprovecha hasta el último grano. Es precisamente ese contenido nutricional el que la convierte en un elemento básico, rica en fibra, proteínas y compuestos como el beta-glucano, conocido por favorecer la salud cardiovascular. La avena mantiene su perfil saludable a lo largo del tiempo. Incluso después de años de almacenamiento, sigue siendo una fuente confiable de energía y bienestar. Y, como detalle extra, hay un truco que se repite en muchas cocinas Amish: tostar ligeramente la avena antes de cocinarla. Este pequeño paso realza su sabor, dándole una nota tostada que cambia por completo la experiencia. No requiere más ingredientes ni técnicas complicadas, solo atención y cuidado en cada fase del proceso. En muchas cocinas Amish, la avena no solo se prepara para el desayuno o se integra en galletas y panes. Algunas familias también la muelen finamente para usarla como base en repostería, transformando recetas tradicionales en versiones más nutritivas, con mayor contenido de fibra y textura más rica. El resultado son panes densos pero suaves, galletas más saciantes y bizcochos que conservan un sabor auténtico, muy lejos de esas imitaciones ultraprocesadas que prometen salud en la etiqueta, pero decepcionan en cada bocado. Y si eso ya parece admirable, lo que hacen con la fruta es otro nivel. En lugar de dejar que el exceso de la cosecha estival se desperdicie o se consuma de forma apresurada, los Amish han convertido la conservación de frutas en una forma de arte práctica. Su enfoque no es solo preservar lo que crece, sino capturar el sabor exacto de cada estación. Es como si embotellaran rayos de sol, guardándolos para los meses más grises del año. Cuando llega la temporada alta de duraznos, cerezas
Ciruelas o peras, no hay prisa, sino planificación. Esperan el punto justo de madurez, no demasiado blandos para evitar que se deshagan durante el proceso, pero lo suficientemente dulces para que expresen su mejor sabor una vez conservados. Cada fruta es inspeccionada a mano y seleccionada con precisión, tratada con el mismo cuidado que se reservaría a algo valioso. En lugar de sobresaturar los frascos con azúcar, como suele ocurrir en la producción industrial, muchas familias optan por jarabes más ligeros. La intención no es esconder el sabor natural, sino amplificarlo. Algunas incluso reemplazan el azúcar por miel, lo que da como resultado conservas más equilibradas, con una dulzura suave que no abruma y un perfil de sabor más profundo. El puré de manzana, por ejemplo, no es simplemente una compota. Es una expresión del otoño en forma de alimento, densa, aromática y sin aditivos innecesarios. Pero el verdadero secreto está en la técnica de envasado y almacenamiento. Los frascos se esterilizan cuidadosamente, el sellado se realiza con precisión y el entorno de almacenamiento se controla como si se tratara de conservar reliquias familiares. Oscuridad constante, temperatura estable y vigilancia periódica para asegurar que ningún frasco haya perdido su vacío. Cada envase representa una apuesta a largo plazo, un esfuerzo que solo rinde frutos si se mantiene el cuidado desde el primer momento. Y todo este proceso no se hace de forma aislada. En muchas comunidades Amish, el enlatado no es solo una tarea doméstica, sino un evento colectivo. Familias enteras, e incluso vecinos, se reúnen durante los días de cosecha para trabajar juntos en grandes cantidades de fruta. Se pelan duraznos mientras se cuentan anécdotas, se llenan frascos entre charlas, se esterilizan tapas con la misma atención con la que otros afilan herramientas. La cocina se convierte en un taller de producción, pero también en un espacio de transmisión cultural. Este esfuerzo compartido tiene un propósito claro: llenar las alacenas con los colores y sabores del verano, para que estén listos cuando los campos estén cubiertos de escarcha. Cuando los duraznos alcanzan su punto ideal, no hace falta convocar a nadie. Las familias simplemente aparecen, cada una con sus frascos relucientes y manos listas para ayudar. Es una coreografía sin ensayos. Unos pelan, otros cortan, algunos llenan frascos y los más jóvenes observan, preguntan, aprenden. Lo que en otro contexto podría parecer una tarea repetitiva, se convierte, aquí, en una tradición viviente. Entre risas, consejos pasados de generación en generación y aromas dulces que inundan la cocina, se conservan no solo alimentos, sino recuerdos. Esa conexión comunitaria no termina con las frutas. De hecho, se intensifica cuando el tema son los vegetales. Mientras en muchos hogares encurtir se limita a algunos pepinillos en vinagre o una cebolla morada olvidada, el enfoque Amish para el encurtido es mucho más ambicioso. Para ellos, casi cualquier cosa que salga de la tierra puede ser encurtida. Si ha sido cultivado, puede ser conservado. Si tiene color, textura y sabor, entonces merece un lugar en la despensa. No es exageración. En sus cocinas se encurten judías verdes, zanahorias, coliflor, remolachas, rábanos, pimientos y mucho más. Nada se desperdicia. Cada cosecha abundante se convierte en una oportunidad de prolongar la vida del huerto. Es un enfoque que mezcla lógica agrícola con un amor profundo por el sabor auténtico. Incluso el maíz, ese clásico de la cocina campesina, se transforma bajo el proceso correcto en bocados ácidos y especiados que sorprenden por su intensidad. Y lo verdaderamente notable es lo bien que aguantan el paso del tiempo. Los vegetales encurtidos, si se preparan con cuidado, pueden conservarse durante años, mientras los vegetales frescos se deterioran rápidamente en el cajón del refrigerador, perdiendo color y textura en días. Los encurtidos no solo se mantienen, sino que mejoran. En su baño ácido, los sabores se concentran, las texturas se afinan y las especias hacen su trabajo con paciencia. Cada frasco es un laboratorio en miniatura, donde la química natural del vinagre y la sal transforman lo perecedero en algo estable y delicioso. Detrás de cada uno de estos frascos hay historias. Cada familia tiene su propia receta, perfeccionada con los años.
Algunas mezclas son sencillas, apenas sal, vinagre y eneldo. Otras son más complejas, con capas de especias que se complementan y realzan unas a otras. Granos de mostaza, semillas de apio, ajo entero, hojas de laurel, rodajas de jengibre, incluso pequeñas guindillas para quienes prefieren un golpe de calor en cada bocado. No hay dos frascos iguales, y muchas veces los nombres tampoco lo son. Rebeldía del huerto, explosión crujiente o picante de la tía Ruth podrían describir desde simples zanahorias encurtidas hasta mezclas tan elaboradas que parecen diseñadas por un alquimista del sabor. El almacenamiento no es improvisado. Cada frasco se etiqueta con precisión, fecha, contenido y a veces incluso recomendaciones de uso. Se guardan en sótanos frescos, donde la temperatura no cambia y la luz no interfiere. En muchas casas, las estanterías para encurtidos son auténticas estructuras, construidas con la misma seriedad con la que otros levantan bibliotecas. Hay filas dedicadas a cada tipo de vegetal, con frascos alineados como soldados silenciosos esperando su turno. Pero lo más impresionante no es solo su duración o su orden, es la capacidad de estos frascos de encapsular una estación entera. Al abrir uno, incluso en pleno enero, el aroma que se escapa es el del verano, brillante, fresco, lleno de vida. Es más que un alimento, es un recordatorio. Una cucharada puede traer de vuelta el crujido de las hojas bajo los pies, el zumbido de las abejas en el huerto o el olor de la tierra después de una lluvia cálida. Y ya que estamos hablando de conservar alimentos y soluciones para el largo plazo, hay un ingrediente que se ha ganado su lugar como un verdadero veterano en las despensas Amish: el aceite de coco. Puede que para muchos hoy en día sea un producto de moda relacionado con dietas exóticas o rutinas de belleza sacadas de redes sociales, pero en las comunidades Amish, su utilidad práctica va mucho más allá del marketing moderno. En estos hogares rurales, el aceite de coco no es solo una grasa para cocinar. Es una herramienta multifuncional, casi como un recurso de supervivencia. No importa si la tarea es culinaria, doméstica, cosmética o incluso mecánica. Este aceite se adapta, desde suavizar manos agrietadas por el trabajo del campo hasta detener el rechinido de una bisagra antigua. Se convierte en una especie de comodín natural al que se recurre constantemente. Lo más notable, sin embargo, es su durabilidad. Mientras otros aceites vegetales se oxidan con facilidad y comienzan a oler rancio en cuestión de meses, el aceite de coco se mantiene estable durante años. Conservado en las condiciones adecuadas, puede resistir entre 2 y 5 años sin perder propiedades, e incluso más si se protege bien. Es esta resistencia la que lo vuelve tan valioso en un sistema de almacenamiento pensado para el largo plazo. La clave está en su composición. Las grasas saturadas, que durante años fueron mal vistas, son en realidad lo que le da su solidez. Funcionan como una barrera natural contra la oxidación, impidiendo que el aceite se deteriore con facilidad. En despensas Amish, donde el enfoque está en la funcionalidad más que en la apariencia, eso lo convierte en una elección lógica y confiable. Y su uso se extiende a casi todo lo que puedas imaginar. Si hay moldes de pan que necesitan una capa de grasa, entra el aceite de coco. Si se están fabricando jabones caseros, ahí está también. ¿Una puerta del establo que chirría cada vez que se abre? El mismo frasco puede solucionarlo. Algunas familias incluso lo usan para hacer velas improvisadas. Basta con colocar una mecha dentro de un recipiente con aceite derretido y se obtiene una fuente de luz útil, aromática y duradera. El método de conservación es sencillo, pero no por eso menos importante. Se prefiere guardarlo en envases de vidrio, que no alteran su sabor ni su composición con el tiempo, y siempre en lugares frescos, protegidos de la luz directa. En climas templados, su estado cambia según la temperatura. Sólido por debajo de los 24 grados, líquido por encima. Esta transformación no solo es inofensiva, sino que en muchos casos es útil, porque facilita su uso en distintas aplicaciones. Y aquí es donde el ingenio Amish marca la diferencia.
Algunas familias dividen su reserva en dos lotes separados, uno destinado exclusivamente a la cocina y otro reservado para usos no alimenticios. De esa forma, evitan contaminación cruzada y mantienen la limpieza y eficiencia en cada tarea. Ese segundo frasco puede encontrarse lo mismo en la estantería del taller, junto a herramientas de carpintería, que en el botiquín, como parte de las soluciones naturales para el cuidado personal. Y si el aceite de coco parece ser la navaja suiza de los ingredientes, las hojas de té tienen su propio lugar en el altar de la autosuficiencia. Lejos del brillo de las tiendas especializadas, con envases brillantes y nombres que suenan a spa de lujo, los Amish han estado guardando té suelto con la misma devoción con la que otros guardan medicinas. Porque en sus comunidades, una taza de té no es solo una bebida, es alivio, calor, rutina y en muchos casos, remedio. Nada de bolsitas sintéticas con hilos enredados y etiquetas decorativas. Aquí se habla de hojas enteras, recolectadas a mano, secadas lentamente y almacenadas con cuidado. Y lo más interesante, bien conservado, el té suelto no solo mantiene su aroma y sabor durante años, sino que algunos tipos incluso mejoran con el tiempo. Mientras otros productos pierden fuerza, el té, si está protegido de la humedad y la luz, puede mantenerse entre 2 y 5 años, e incluso más si se trata de variedades fermentadas como el oolong o el puer. En las despensas Amish, estos tés se almacenan como si fueran reliquias. Cada frasco tiene un propósito, un origen y una fecha. Algunos están llenos de hojas recolectadas en el jardín: menta, toronjil, manzanilla. Otros contienen mezclas simples pero poderosas que han sido parte de la tradición familiar durante generaciones. El té negro, en particular, ocupa un lugar importante. Es fuerte, estimulante y sirve tanto para empezar el día como para acompañar conversaciones junto al fuego. No se trata de coleccionar variedades exóticas, sino de usar lo que funciona. Tés funcionales, cotidianos, que pueden aliviar un malestar estomacal, calmar los nervios o simplemente ofrecer un momento de pausa. Y si hay que comprar té que no crece localmente, se selecciona con cautela, se compra a granel y se trata con el mismo respeto que a cualquier otra reserva importante del hogar. El almacenamiento es una ciencia en sí misma. Nada de dejar los tés expuestos en bolsas mal cerradas o sobre la estufa. Se usan frascos de vidrio con cierre hermético o, en muchos casos, tarros de cerámica que han pasado de generación en generación. Todo se etiqueta con esmero: tipo de hoja, fecha de envasado y, en algunos casos, la mezcla o propósito. Es una organización casi quirúrgica, donde cada té tiene su sitio y su razón de ser. Y mientras muchos piensan en el té como algo secundario en la cocina, los Amish lo tratan como una parte esencial de su botiquín natural. No es raro que en cada hogar haya al menos una estantería dedicada exclusivamente a hierbas secas para infusiones. Una especie de farmacia silenciosa donde cada frasco representa un recurso: para el insomnio, para la tos, para la digestión o simplemente para calmar el alma tras un día largo en el campo. Y si eso suena como darle demasiado valor a unas hojas secas, conviene recordar que, en otro tiempo, el té era tan valioso como el oro. En el siglo XIX, hubo lugares donde las hojas de té se usaban como moneda de intercambio. No por capricho, sino porque ofrecían algo más que sabor. Ofrecían calma, energía, salud. Los Amish no olvidan el valor histórico que alguna vez tuvo el té, y por eso su enfoque no es solo práctico, sino profundamente estratégico. Cada frasco lleno de hojas secas representa mucho más que una bebida caliente. Es una reserva emocional y medicinal. Una especie de fondo de emergencia natural al que se puede recurrir en cualquier momento. Malestar estomacal, fiebre, estrés, insomnio. Hay una hoja seca, una mezcla casera o una infusión específica lista para entrar en acción. Pero el verdadero valor está en la intención con la que cada mezcla ha sido seleccionada y conservada. No se trata simplemente de acopiar hierbas, sino de preservar bienestar. Un té para comenzar el día con claridad, otro para cerrar la noche con calma. Menta fresca tras comidas copiosas.
manzanilla para calmar a los niños cuando la casa guarda demasiado silencio, y mezclas especiales, a veces guardadas como pequeños secretos familiares, para esos días donde el cuerpo pide alivio y el alma descanso. Así, el rincón del té en una casa Amish se convierte en algo más que un estante. Es una especie de estación de cuidados cotidianos, donde cada frasco tiene una función, un recuerdo y un propósito. Y si hablamos de confort que se puede almacenar, pocos ejemplos lo representan mejor que la sopa. Lo que para muchos es un plato improvisado o una comida de emergencia, para los Amish es oro líquido cuidadosamente planificado, cocinado y conservado con precisión. No se trata de abrir una lata con una etiqueta genérica y dudar del contenido. En sus despensas, cada frasco de sopa es una porción de alimento real, hecha en casa, con ingredientes cultivados por sus propias manos. Este tipo de sopa no está sujeta a modas ni depende del clima. Está pensada para nutrir en serio y durar lo suficiente como para estar ahí cuando más se necesita. Envasada en frascos de vidrio bajo presión, puede conservarse entre 3 y 5 años sin perder textura, sabor ni valor nutricional. Es una comida completa que espera su turno pacientemente, lista para actuar cuando la energía escasea o el tiempo apremia. El proceso de preparación es meticuloso. No hay improvisaciones. Todo comienza con un caldo de huesos hecho desde cero, cocido por horas para extraer cada nutriente, cada matiz de sabor. A eso se suman vegetales frescos, cosechados del huerto, cortados a mano, junto con carne o legumbres conservadas previamente. Nada es casual. La proporción de ingredientes, el punto exacto de cocción, la combinación de especias. Todo se cuida como si se tratara de una receta ancestral, porque en muchos casos lo es. Y hay algo aún más profundo detrás de todo esto. La sopa no solo alimenta, también previene. No es raro que se preparen lotes enteros de sopa de tomate durante el verano, pensando ya en el invierno, cuando los resfriados son frecuentes. El caldo de pollo, esa cura casera que cruza generaciones, se envasa en grandes cantidades para estar siempre disponible. Porque para los Amish, un frasco de sopa bien hecho no es solo comida, es cuidado embotellado. El almacenamiento, por supuesto, no se deja al azar. Los frascos que contienen estas preparaciones no son cualquier recipiente improvisado. Cuando los Amish envasan sus sopas, no se trata simplemente de verter ingredientes calientes en un frasco y esperar lo mejor. El proceso se realiza con una precisión que podría impresionar incluso a los más estrictos inspectores de sanidad. Cada frasco es esterilizado con esmero, hervido, escurrido y secado como si fuese a contener una muestra de laboratorio. Luego, la sopa se añade aún caliente y el sellado se realiza bajo presión, garantizando que ni el más persistente microorganismo tenga oportunidad de entrar. Una vez sellados, esos frascos no se apilan al azar. Se organizan por tipo, por fecha, por volumen. Los estantes se llenan con hileras de sopa que esperan su momento como soldados en descanso, cada uno con el contenido exacto para alimentar sin esfuerzo. Y lo mejor es que cada uno de estos frascos representa una comida completa. No hay que combinar ni preparar nada más. Solo se destapa, se calienta y en minutos hay cena lista con el sabor de algo hecho desde cero. Algunas familias incluso han perfeccionado el sistema al punto de envasar porciones individuales o dobles, para evitar desperdicio y facilitar la distribución. Porque cuando hay hambre o cansancio, nadie quiere calcular cuánto queda en el frasco. Y a diferencia de esas latas comerciales, que saben a aditivos y a procesos industriales, aquí cada cucharada tiene alma. Se siente el tiempo invertido, la atención en el corte de los ingredientes, el equilibrio de los condimentos, la historia detrás de la receta. Pero si la sopa Amish es un ejemplo de preservación inteligente, lo que hacen con las especias podría calificarse de alquimia culinaria. Mientras en muchas casas las especias viven olvidadas en un rincón del armario, perdiendo fuerza con cada cambio de estación, los Amish tienen un sistema que no solo conserva el sabor, lo potencia. En sus despensas hay especias que han estado almacenadas durante años y que ahora están en su punto más aromático.
El secreto está en trabajar principalmente con especias enteras, no molidas. Semillas, ramas, vainas. Este tipo de forma natural no solo preserva mejor los aceites esenciales, sino que envejece con dignidad. Algunas, como la canela en rama, el clavo entero o la nuez moscada, desarrollan más profundidad de sabor con el paso del tiempo, igual que un vino bien almacenado. Mientras otros descartan frascos por fecha de vencimiento, aquí se observa la evolución de cada especia como parte de un proceso vivo. Y no se limitan a lo básico. Los armarios de especias Amish son tan variados como sus jardines y relaciones comerciales. Hay pimienta negra en grano que casi te hace estornudar con solo abrir el frasco. Hay anís estrellado con forma casi escultórica, traído con cariño por generaciones. Cardamomo en vaina, delicado y complejo, usado con moderación pero con reverencia. Especias que no solo dan sabor, sino identidad a panes, guisos y postres tradicionales. El modo en que las almacenan es igual de meticuloso. Nada de bolsas plásticas mal cerradas o frascos decorativos expuestos a la luz. Aquí se usan recipientes de vidrio grueso, con tapas de cierre hermético. Se colocan en estanterías oscuras, lejos de la estufa y la humedad. Algunas familias incluso envuelven los frascos más sensibles en paños oscuros para proteger su contenido del calor y la oxidación. No es exageración, es respeto por algo que se valora como parte central del sabor diario. Y aquí es donde los Amish juegan verdaderamente en otra liga. En lugar de depender de especias molidas de supermercado, que ya han perdido la mitad de su carácter antes de llegar a casa, optan por comprar especias enteras y solo las muelen justo antes de usarlas. No se trata de una excentricidad, es una estrategia. Cada vaina, cada semilla, cada rama seca es como una cápsula perfectamente sellada que retiene todo su potencial aromático hasta que es liberado con un simple golpe de mortero. Es como tener un cofre del tesoro que se abre solo cuando realmente lo necesitas. Mientras la mayoría se conforma con sabores apagados por el paso del tiempo, los Amish sacan la intensidad de cada especia en el momento justo, y el resultado no tiene comparación. Esa miel espesa que reposaba en un frasco de vidrio oscuro se transforma cuando se encuentra con una pizca de canela recién molida. Los vegetales encurtidos, que ya de por sí tienen personalidad, se elevan al siguiente nivel con granos de pimienta negra y semillas de mostaza que aún crujen con potencia. Incluso los tés medicinales reciben ese empujón sutil pero efectivo de especias con historia. Esas mismas que ya estaban calentando cuerpos y calmando gargantas mucho antes de que existieran farmacias modernas. Lo más fascinante, sin embargo, no es solo el uso que les dan, sino cómo esas especias se convierten en catalizadores de magia cotidiana. Un puñado de arroz y frijoles puede sonar básico, hasta que le añaden una pizca de comino recién triturado, un toque de pimentón ahumado, o una hoja de laurel que ha estado esperando pacientemente en su frasco de vidrio oscuro. De pronto, lo que era simple se transforma en algo digno de celebración. No necesitan fuegos artificiales ni ingredientes exóticos, solo precisión, paciencia y conocimiento transmitido por generaciones. Así que, después de recorrer desde tomates enlatados hasta sopa de emergencia, pasando por carne en frascos, leche que no necesita nevera, jerky digno de museo y té tratado como medicina, queda claro que lo que los Amish han construido no es solo una despensa. Es un legado comestible, una biblioteca de sabores, un arsenal silencioso contra la incertidumbre. Cada frasco, cada bolsa, cada recipiente perfectamente sellado es una declaración. Que la autosuficiencia no está pasada de moda, que el sabor no tiene por qué ser instantáneo y que el tiempo, cuando se respeta, recompensa con abundancia. Y así, mientras el mundo moderno corre tras lo inmediato, lo digital y lo desechable, los Amish siguen construyendo su vida a fuego lento, un frasco a la vez. Sus métodos no solo conservan alimentos, conservan historias, saberes y una manera de vivir que valora la paciencia, la comunidad y la conexión con la tierra. En cada estante de su despensa no solo hay comida, hay resiliencia. Y quizás, solo quizás, entre tanto apuro y consumo, haya algo que todos podríamos aprender de ellos.
porque en un mundo que olvida rápido, ellos han elegido recordar. Nos vemos en un próximo video.